Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlo exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Para estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipo después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: «No se alarmen porque está vivo». Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando el ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontraron en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí el día siguiente llegamos al frente de Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. El día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Bien, el pastor la semana pasada nos estaba hablando lo que le pasó, ¿cierto?, a Pablo en Éfeso, este alboroto que hubo, porque empezó a predicar y las personas se empezaron a convertir al Evangelio de Jesucristo y empezaron a adorar a Diana. Esto provocó que entonces los artífices perdieran las ventas, sus ganancias, producto de que ya la gente no adoraba a esta diosa muy popular en ese lugar, sino que ahora las personas adoraban a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Después de ese alboroto en Éfeso, Pablo se despide de los hermanos y se dirige a las regiones de Macedonia y Grecia. ¿Dónde queda eso? Macedonia hoy en día es la actual Turquía, ¿cierto? La gran Turquía, este país inmenso que está ahí, un país asiático, europeo a la vez, abarca 2 continentes, la mitad es asiática y la mitad es europeo hoy en día. Y el otro lado sigue llamándose Grecia, quizás no en las mismas dimensiones que lo tenía en ese momento, pero es Grecia. Pablo empezó a recorrer estas regiones para anunciar no otra cosa que el Evangelio que Jesucristo nos mandó a anunciar. La venida del reino de los cielos se ha acercado. Y también había un segundo propósito. Recordemos que Pablo estaba recorriendo las iglesias, plantando iglesias, edificando las iglesias ya plantadas, pero esta vez también había otro propósito, que era recolectar ofrendas para ir en ayuda de los santos que estaban en Jerusalén. Bien, de este texto, la verdad que son varios versículos. Podrían sacarse varios sermones de todo este pasaje, pero viendo, ¿cierto?, todo este pasaje, quise tomar 6 puntos más un bonus track. Ese bonus track se lo tengo al final, aunque tuve que haber partido con él al principio, pero después vas a ver por qué. Pero hay 6 puntos en los que me quiero enfocar en este sermón por una razón. La Iglesia La Fuente
Es una iglesia que está en un proyecto de replantación, revitalización, donde el Señor en su misericordia ha permitido que como comunidad cristiana nos podamos desenvolver y avanzar, ¿cierto? Uniendo generaciones nuevas, como estos pequeños que dan vuelta acá, como también generaciones que conocen toda la historia desde la segunda iglesia presbiteriana en adelante. Nos ha unido con un propósito. Y ese propósito lo vamos a comenzar a ver ahora, que no es necesariamente el solo venir el domingo a la iglesia. El primer punto, si lo quiere anotar ahí, es que una iglesia sana tiene un liderazgo que anima y alienta a los creyentes. Cuando parte el texto, ¿cierto? Podemos ver que Pablo, después que cesó el alboroto, mandó a llamar a los discípulos para exhortarlo, dice esta versión. Hay otras versiones que lo traducen como animarlo. Esto quiere decir que el trabajo apostólico de Pablo no solamente consistía en plantar iglesias, en anunciar el evangelio, en hacer un trabajo evangelístico, sino también había un trabajo pastoral en su ministerio. Él y todos los líderes que le acompañaban procuraban siempre corregir, pero también procuraban exhortar, animar y alentar a los creyentes en las diferentes situaciones que la iglesia naciente estaba enfrentando. El llamado al pastoreo en la iglesia cristiana, el llamado al gobierno en la iglesia cristiana, el llamado al servicio en una iglesia cristiana, es para ir en cuidado, en guía, en corrección y en restauración de la grey del Señor. Fíjense que yo nombré 3 palabras ahí: pastoreo, gobierno y servicio. ¿A quién las asemeja usted? Se parece mucho a una iglesia presbiteriana, ¿no? A un gobierno presbiteriano que está compuesta por pastores, presbíteros y diáconos, los cuales en su conjunto están en el cuidado de la iglesia del Señor. Entonces, una iglesia naciente que se está formando como la de nosotros, tiene que buscar tener un liderazgo que anime a la congregación, que aliente a la congregación, que los exhorte y también que los reprenda, que los corrija en el amor del Señor. Un segundo punto que tenemos en este texto es que una iglesia sana, bíblica, ¿cierto? Una iglesia que ama al Señor, que es cristiana de verdad, tiene miembros dispuestos a servir. La palabra del Señor no hay nada que esté de más escrito. Ni siquiera esas largas genealogías que de repente no entendemos ahí, ¿cierto? En algunos lugares, sobre todo con los nombres tan hermosos que acabamos de leer. Si usted va a ser papá, puede tomar estos nombres, ponerle Tíquico, un hijo, por ejemplo, Gallo, ¿cierto? Sópater, salen de lo común, son nombres lindos. Si no le gusta eso, también está Trófimo, puede ser una buena variante. Pero esos hermanos que están nombrados ahí no están por casualidad. Fíjense que hay un detalle muy curioso en que todos esos hermanos que aparecen en el versículo 4 son de distintas iglesias que Pablo ha plantado. ¿Se fijó? No son de las iglesias en donde ellos están, ¿cierto? Recorriendo Grecia y Macedonia. Si me acompaña el versículo 4, dice que está Sópater de Berea. Está Aristarco y segundo de los tesalonicenses. ¿Se acuerda que vimos los tesalonicenses? Cómo Pablo ahí trabajó, cómo tuvo que salir arrancando. También está Gallo de Derbe. A Gallo yo creo que ustedes lo escucharon, ¿cierto? Lo han oído, ¿no? Lo han leído en otro lugar de la Biblia. El conocido Timoteo. Son hermanos que eran de distintas congregaciones y que los más estudiosos piensan que no es que ellos solamente tuvieron el ímpetu de ir tras Pablo para apoyarlo, sino que como era ordenado y costumbre en cada iglesia, eran enviados por sus congregaciones a trabajar en este trabajo, valga la redundancia, misionero. No era que yo hoy día amanezco con ganas de ser evangelista, como Timoteo o como Tito, me levanté con ganas de ir a las naciones, ¿cierto? Me autoordeno solo y parto por ahí a predicar. No, ellos fueron enviados por sus iglesias,
con una cobertura no apostólica como la que venden ahora, ¿cierto? Algunos predicadores que piden estar bajo su cobertura, sino bajo orden, una cobertura de orden, de ancianos, de un gobierno de ancianos que envía a estos hermanos en apoyo del trabajo pastoral, misional de Pablo en la plantación de iglesias. Y eso es importante, hermanos, porque aquí hay jóvenes quizás de varias edades en este texto, pero las personas que estamos acá en la iglesia La Fuente, como iglesia que nace, debemos procurar ser una iglesia que esté dispuesta a servir, miembros que estén dispuestos a servir. Estos personajes que nos menciona la Escritura son personas que dejaron todo por servir al Señor. Lo dejaron todo. No debemos ignorar el por qué Lucas los puso ahí. No debemos ignorar que las personas que conformamos la iglesia del Señor, así como ellos, somos llamados a servir con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. El Señor te llama a servir. Si te puso en este lugar, es porque te llamó a servir en este lugar. Y más adelante vamos a ver que ese servicio no está condicionado a mis gustos personales. Tercer punto. Una iglesia sana está constituida por salvos, escuche bien, congregados. Una iglesia sana está constituida por salvos congregados. Algo que permanentemente encontramos en el relato de Hechos, como también lo encontramos más adelante aquí, cuando ya llegan a Troas, es que la iglesia del Señor está congregada en casas, que se reunían cada primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? El domingo, para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los verdaderos creyentes en Cristo, aquellos que hemos sido redimidos, salvados, limpiados por la sangre de Cristo, aquellos que hemos sido llamados por el Señor, entendemos que debemos unirnos a los otros creyentes de la Iglesia Universal, de esta iglesia, como enseñaba el pastor en la mañana, católica, no católica romana, la Iglesia Universal de Cristo. A aquellos, donde quiera que esté, habrá un lugar para poder adorar a mi Señor. Y un cristiano busca estar donde están los otros cristianos. Lamentablemente en los últimos tiempos se ha puesto de moda, y lo quiero decir de una forma amorosa, así como el pastor lo hacía el sermón pasado, donde queremos muchas cosas rápido. La tecnología, lo express, el apretar un botón, ¿cierto? El poner 1.000 pesos en una máquina para que nos bote una Coca-Cola, es todo rápido. Y también este mundo actual nos da mucho para elegir. Si usted se le echa a perder su celular, va al mall y puede elegir entre, me voy a atrever a decir, cientos de teléfonos, de distinto precio, distintas características, donde usted puede escoger lo que usted quiere. Y muchas veces pensamos que esos gustos personales los podemos traer a la iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia, voy a hablar en chileno porque me gusta, tiene que ser a la pinta nuestra. Muchas veces pensamos que la liturgia o que la forma de hacer vida en la iglesia tiene que ser como yo creo que es lo correcto. Pero si usted se fija en el texto, los hermanos que se congregan juntos tienen dos cosas principales a las cuales se apegan y no se apartan nunca en el relato de la iglesia: la enseñanza de la Escritura y la Santa Cena. Eso ha hecho que muchas personas hoy en día, si no les gusta una iglesia, se van a otra, se van a otra, se van a otra, se van a otra, hasta que llega un punto, y esto pasa de verdad, en que a usted no le gusta
ninguna iglesia. Entonces, algunos padres de familia o algunos hermanos, sabiamente, según ellos, deciden dejar de congregarse, porque no encuentran finalmente una iglesia que se acomode a ellos. Y aquí yo quiero hacer un llamado, hermanos, porque el legalismo, muchas veces nosotros, los reformados, lo criticamos hacia el lado pentecostal, ¿cierto? Que los pentecostales tienen costumbres humanas, ¿cierto? Que imponen ponerse corbatita, o que tienen métodos que son medio raros, no bíblicos, y los imponen, son legalismo y tradiciones, que si usted no usa el pelo suelto, que si no usa falda, entonces no es una hija del Señor. Pero fíjese que nosotros, los presbiterianos, no estamos lejos del legalismo, porque por arrancar de un extremo nos vamos a otro. Y este es un llamado, iglesia, para que te congregues en la iglesia que Dios te ha puesto, por sobre tus gustos personales. No castigues a tu familia al no venir a la iglesia por gustos personales, porque has sido llamado a servir en la comunidad que Dios te ha puesto a servir para el avance del reino de los cielos. Hebreos 10, 24, 25 nos dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y esto usted se lo sabe, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si en nuestra conciencia estuviera siempre el que Cristo viene pronto, y que su venida no debemos tenerla por tardanza, entonces pensaría muchas veces antes de perderme un domingo junto a mis hermanos, de compartir junto a mis hermanos, de servir en la iglesia junto a mis hermanos. La iglesia del Señor está constituida por salvos que se congregan, que tienen comunidad, que hacen coinonía, aunque sí hay que ser sinceros, en medio de esta congregación y de cualquier otra, en medio de la congregación de los salvos, también hay algunos que no son salvos. Recordemos que el Señor claramente lo dijo, que en medio del trigo habría cizaña. Y aquí hago un paréntesis: si tú crees que aún no has conocido al Señor, te invito a que te arrepientas de tus pecados, a que escuches la palabra del Señor, que obedezcas a ella y te entregues de todo corazón al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para hacerte una nueva criatura. Cuarto punto: una iglesia sana celebra regularmente la cena del Señor. Vemos aquí en el texto que ya entró a cierto, estaba Pablo hablando mucho y harto rato y larguero, más que el hermano Samuel predicando, larguero, súper larguero. Y aparece entre medio de este texto la frase: el partimiento del pan. Partieron el pan. Es reconocido por los hermanos que estudian más la Biblia que nosotros, decir que ese partimiento del pan es un sinónimo de decir que celebraban la Santa Cena. No era que se pusieran a comer pan a partir o pancito pelado porque no había nada más, sino que ellos partían el pan en memoria del sacrificio de Cristo. Y escúcheme bien, algo que le mencionaba adelante, hay datos históricos de que siempre en los inicios para la iglesia, una de las partes centrales del culto era la palabra, como decía adelante, y la Santa Cena. Se juntaban en sus hogares y hacían este sacramento de la cena, junto siempre con la palabra del Señor. Y estas dos, ¿cierto?, el sacramento y la palabra, eran impartidas cada primer día de la semana. Nosotros tenemos una iglesia donde cada último domingo del mes, o ahora primer domingo del mes, compartimos la cena del Señor juntos. Hay iglesias que lamentablemente lo hacen muy a lo lejos, ¿cierto? Y hay otras, y esperamos poder llegar a eso, las celebran dominicalmente. Pero ¿sabe lo que demanda eso? En tener una vida de abnegación y dedicación al Señor. Porque eso nos llama a vivir una vida en santidad. Semanalmente
y no prepararme solo para un domingo del mes para compartir el pan junto a mis hermanos. El tener cena semanalmente como lo hacía la iglesia que nacía, lo forzaba a tener una conciencia limpia delante del Señor, a evitar los pleitos entre los hermanos para no estar indignos al momento de recibir la cena. Es curioso, ¿no? A lo que nos lleva el poder cenar semanalmente. El Señor nos ayude. Como quinto punto, me pasé del cuarto. Hágale ahí un 5. Una iglesia sana es guiada y enseñada por un liderazgo bíblicamente competente. El que estaba enseñando aquí, ¿quién era? En Troas. Pablo. Dice que Pablo se relajó y se puso a conversar, a hablar de la palabra del Señor. Tanto así que dice que el discurso duró horas. Y pasó el percance de este hermano que se cae del tercer piso abajo, y Lucas, que era doctor, dice que este hermano muere. O sea, si Lucas escribe que el hermano murió, es porque murió. Lo estaba diciendo un doctor. No era una apreciación de alguien. Y ahí Pablo hace algo curioso que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que la enseñanza está impartida por gente capacitada por el Señor para enseñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son orgánicas, son históricas y son progresivas. Por lo que era oscuro en el Antiguo Testamento, cuando usted lo lee, hay cosas muy raras, ¿cierto? De repente cosas muy extrañas para uno. En el Nuevo Testamento ya no son tan oscuras, porque al venir Cristo hay muchas cosas que ya se han aclarado y revelado para nosotros, y que están más claras en el Nuevo Testamento. El liderazgo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento era realizado por ancianos que gobernaban políticamente el pueblo. También habían sacerdotes, sumos sacerdotes, que en lo espiritual, ¿cierto?, mediaban por el pueblo para traer el perdón. Pero ya en el Nuevo Testamento no hay sacrificios, y vemos un liderazgo que ha evolucionado como lo instauran ya los apóstoles. En Efesios 4, del 11 al 13, dice lo siguiente: y él dio a algunos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Me gusta leerlo rapidito, esos pastores y maestros, porque ahí está hablando de un oficio, pastores maestros. Sabemos que apóstoles y profetas han cesado porque la revelación del Señor, como vimos en la escuela dominical, ya se cerró. Pero el Señor nos ha dejado personas capacitadas que tienen iluminación en la palabra del Señor para enseñarnos una correcta interpretación de ella. Es por eso que los requisitos que Pablo le dice a Timoteo y a Tito, ejemplo en 1 Timoteo 3:2, dice un obispo, un anciano, un pastor, un presbítero, dígale como quiera, tiene que ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio. Ojo con este dato, debe ser sobrio, no dado al vino, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Los pastores y ancianos de la iglesia han sido llamados a ser aptos para enseñar. No basta con administrar bien, no basta con tener buenas ideas para yo querer ser un oficial de la iglesia. Es como más abajo habla de los diáconos, ¿cierto?, en ese pasaje. Y el hermano que sirva bien, entonces sea diácono. Y esto es un llamado a las jovencitas, a los jovencitos que quieren servir en la iglesia, a los jóvenes que algún día quieren ser diáconos. Si usted no lava la cuchara en su casa, difícilmente va a lavar una cuchara en la iglesia. Si usted no hace su cama en la casa, difícilmente va a venir a lavar los manteles de la iglesia. Si usted no barra su pieza, difícilmente va a ser un diácono que sirva bien. Los que anhelan ser presbíteros, pastores, ojalá salgan pastores y presbíteros de aquí que planten más iglesias, ¿cierto?
Pero si a usted no le gusta leer la Biblia nunca, si no le gusta estudiar la Biblia nunca, si no le gusta capacitarse, y usted piensa que todo lo que hace un gobierno de la iglesia está mal y solo critica pero no se prepara, difícilmente va a ser un buen presbítero o un buen pastor. Porque debe ser apto para enseñar. Y parte practicando en su casa, con su familia, con sus hijos. Le voy a contar una historia, no suelo contar historias en el sermón, pero un presbítero con el que pudimos compartir esta semana nos contaba que en su avanzada, en una iglesia naciente, llegó una familia nueva. Quería que sus hijos participaran de la cena y él le tuvo que explicar el por qué nuestra iglesia no le da cena a los niños, ¿cierto? Y le habló de la conciencia que debía tener un niño o una persona para poder participar de la cena. La sorpresa fue para el presbítero cuando los niños llegan en familia a la iglesia con sus papás, se sientan adelante, él empieza a predicar, el encargado de obra, ellos abren su Biblia, abren un cuaderno, niños pequeñitos, 8, 9 años, comienzan a leer y comienzan a apuntar todo lo que el predicador hizo y dijo. Quedó sorprendido, habló con el papá, le dijo, ¿pero cómo esto? No, nosotros estudiamos la Biblia como familia. Entonces ahora los niños terminan de compartir en la iglesia, almorzamos y después de almuerzo abren su cuaderno y al papá le empiezan a hacer todas las preguntas que le quedaron de dudas del sermón. Solucionan las respuestas a sus dudas, le dan un repaso al sermón para saber qué aprendieron y pueden continuar con su vida de niños. Qué sorprendente, ¿no? El trabajo que esa familia y ese padre en particular hace con sus hijos. ¿Cómo debiéramos replicar tantas cosas así nosotros, ¿no? En nuestra congregación. Por eso el Señor dio ancianos, es decir, pastores, presbíteros, maestros, que también pudieran dedicarse, si tuviéramos más capacidad, ¿cierto?, para tener no solamente al pastor, sino también a un licenciado que sea maestro de la iglesia aparte, sería glorioso. Evangelistas, que nuestro estatuto permite tener evangelistas, hermanos con licencia a predicar, han sido llamados a enseñar fielmente la Escritura. Punto número 6, para ir avanzando. Una iglesia sana está centrada en las Escrituras. Si para usted es más importante el color del mantel que está en este púlpito y no está prestando atención al sermón, hay algo que usted debe analizar y pensar. Si para usted es más importante que el hermano Samuel hoy esté sin corbata predicando y no lo que él está predicando, entonces hay algo que usted debe analizar en su corazón. Si hay algo que usted lo tiene más preocupado porque el pastor está con cuello clerical, entonces debe analizar su corazón. Lo más central junto a la cena en un culto es la palabra del Señor. Usted puede tener una liturgia que a usted le encante, pero un mensaje que no llene su corazón, que no provoque un cambio, de vida en usted. Y eso debiera preocuparnos. El que se nos predique la verdad desde este lugar. Es central en la iglesia la enseñanza y la predicación. Es por eso que la predicación no debe procurar ser acortada, ser reducida, ser olvidada dentro de una liturgia, simplemente por nuestra comodidad. Porque es el momento en que el Señor, a través de sus siervos, ha propuesto para que nosotros podamos ser enseñados, guiados y restaurados para servir al Señor. ¿Dónde está la respuesta al por qué y para qué se nos predica en la iglesia? ¿Por qué? Si yo leo la Biblia, yo estudio en la casa, ¿para qué? La respuesta está más abajo de lo que leímos de que Dios había puesto apóstoles, ciertos profetas, maestros en la iglesia. Efesios 4, del 12 al 13 dice que esta enseñanza y estos oficios son puestos a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Si tú vienes a escuchar la palabra del Señor esta mañana, es para capacitarte para servir en la iglesia. No solamente para oír. Más abajo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Porque una iglesia sin palabra no crece. ¿Para qué más? Dice que debe ser predicada hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre, escuche bien, maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso se predica el mensaje del Señor en la iglesia. Le hago una pregunta: ¿cuánto le queda a usted para ser un hombre o una mujer madura espiritualmente? No conteste. ¿Cuánto te queda a ti y a mí para ser personas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuánto le queda para alcanzar la plenitud de Cristo a usted? La estatura de Cristo. ¿Poquito? ¿Mucho? ¿O hasta el último día de su vida? Entonces, en esta iglesia, por misericordia del Señor, se predicará siempre y cada domingo la palabra del Señor, hasta que Él venga por nosotros, porque procuramos ser hombres y mujeres a la altura de la medida de nuestro glorioso Salvador. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso el que venimos aquí no para engordar espiritualmente, sino para alimentarnos y trabajar, comprometernos en la obra del Señor. El séptimo punto y último es un bonus track. Me lo salté porque es para que se relaje un poquito ahora. Vemos que Pablo, cuando Eutico cae, ¿cierto?, y muere, hace algo extraño. Por eso lo puse al final. Dice que él va y se pone sobre Eutico y ora por él, y después dice que todos estén tranquilos, que había resucitado. Es extraño que una persona no le imponga las manos, sino que se ponga sobre otra y lo resucite, ¿cierto? Un método un poco invasivo. Pero eso no es novedad en la Biblia. Fíjese que en Primera de Reyes 17:24, Elías hizo lo mismo con el hijo de la viuda de Sarepta que murió, ¿cierto? Muere el niño y él va y se estira sobre él y pone nariz con nariz, boca con boca, y este niño resucita. En Segunda de Reyes 4, 18-37, el alumno de Elías, ¿quién era el alumno de Elías? Eliseo, hace lo mismo con el hijo de la tsunamita. Hizo lo que hizo su profesor, ¿cierto? Va, corre, se pone encima, resucita. Ahora, Dios en su fidelidad, y no por la acción de Pablo, ¿cierto? No por estirarse encima de este joven, Dios se glorifica y resucita a este hermano que estaba cansado, parece, y cae de este piso por las horas que llevaba Pablo predicando la palabra del Señor, casi así como yo. Los hermanos ya están cansados. Y ahí Dios respalda a través de un milagro el ministerio apostólico. El pastor lo ha dicho en algunos sermones atrás, creo que yo también, y es importante destacar. Hermanos, no confundamos conceptos que están muy de moda. El pastor, los presbíteros de la iglesia son ordenados cuando van a ver un enfermo, que pueden imponer las manos sobre un enfermo, ¿cierto? Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo. No es que el pastor, ¿cierto?, tenga un poder milagroso en sus dedos, en sus manos, o el presbítero le impone las manos y esté sana. Pero Dios sí es poderoso para sanar. Cualquier cosa. Si a Él le place, lo va a hacer. Pero nosotros no tenemos como autoridad propia el decretar o declarar sanidad sobre alguien. Porque si a Dios no le place, no lo va a hacer. Pero ninguna parte de la Biblia dice que Dios haya dejado de sanar y de salvar. Como conclusión, queridos, el mensaje de hoy nos desafía como iglesia a ser enseñados y pastoreados por su palabra como una iglesia que nace y se forma bíblicamente. Nos muestra la necesidad de preparar y capacitar un liderazgo que anime, que aliente a los creyentes, y no solo uno que busque, personas que busquen un oficio, un lugar de renombre o llegar a este lugar. Nos hace un llamado a ser miembros dispuestos a servir en nuestra iglesia local, en lo que sea, porque siempre hay algo que hacer
para servir a nuestros hermanos y por sobre todo para servir al Señor. Se nos confronta a ser fieles en congregarnos y participar de la vida de la iglesia. No postergues el día del Señor. Ven y reúnete y congrégate con tus hermanos, comparte con ellos, conversa con ellos. Y en los días como hoy, donde está el partimiento del pan y el vino, gózate en compartir junto a ellos y el recordar la muerte de Jesucristo. Hemos sido una iglesia llamada para centrarse y centrar toda su atención en la enseñanza de la Escritura y el partimiento del pan, no poniendo ninguna doctrina secundaria por encima de lo esencial que es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo digo en Reina Valera para que suene más lindo. Así me lo aprendí. Hoy día se nos llama a capacitarnos y a ser honestos con nuestros dones para tener un liderazgo bíblico y competente que ayude a la grey. Hermano, a lo mejor anhelas ser presbítero, pero no eres apto para ser presbítero. No te decaigas, pero tampoco mientas para no dañar a la iglesia. Sirve con los dones que has sido llamado. Como el pastor decía la semana pasada, ¿cierto? No sirvas por un oficio. Servir en la iglesia es más que un oficio. Y si has sido llamado, prepárate para trabajar en esta congregación. Capacítate para trabajar en esta congregación. Recuerda, no eres ni muy joven ni muy viejo para seguir sirviendo al Señor. Seamos honestos con el llamado que el Señor ha hecho y comprometámonos. Último punto. Por el caso de Eutico. Hermano, por muy largo que sea el sermón, procure no caerse de su silla, procure no morirse, porque hay una cosa, a diferencia del texto, que el pastor y yo le podemos asegurar, es que no nos tiraremos sobre usted para resucitarlo, evitaremos eso, así que si murió, murió. El Señor nos bendiga, oremos al Señor, alegres pero en un sentido solemne, porque pasaremos a disfrutar de la cena del Señor. Pastor, ¿puede orar por el sermón?